Capítulo 2. Metodología de la estructura de investigación de proyecto de tesis. El capítulo 2, metodología, se refiere al diseño de la investigación y para este caso en el curso de proyecto de tesis, a diferencia del curso de taller 9, tenemos 4 momentos para la metodología: el tipo de investigación, la presentación de casos arquitectónicos, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos y la matriz de consistencia. Estos 4 elementos forman parte del capítulo 2 de metodología, diseño de investigación. El tipo de investigación es hablar sobre el diseño metodológico de la investigación, es decir, describir los pasos y las fases que vamos a tomar en cuenta y que vamos a dar para realizar la investigación científica. Para este caso, el proyecto de tesis son 3 fases. La primera fase trata de una revisión documental, la segunda fase trata de un análisis de casos y la tercera fase trata de arrojar resultados de ese análisis de casos. La presentación de los casos arquitectónicos se refiere a obtener una muestra seleccionada, una muestra fidedigna, una muestra que nos ayude a entender cómo se está comportando el fenómeno de investigación, es decir, cómo se está comportando la variable en la arquitectura real. Para esto nosotros seleccionamos 5 casos arquitectónicos, 2 nacionales y 3 internacionales. Estos objetos arquitectónicos pueden estar en cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo, pero siempre y cuando se haya aplicado la variable. Objetos arquitectónicos donde se haya aplicado la variable de investigación y además estén contenidos los criterios arquitectónicos de aplicación. Esta arquitectura, si bien es cierto, no tiene que ser exactamente igual a la que vamos a diseñar en taller 9, pero sí debe ser una arquitectura análoga en función y en complejidad. El tercer momento son las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Nos referimos a esto con el diseño de instrumentos. El diseño de instrumentos para recolectar los datos de cómo se está comportando la variable. Para eso nosotros diseñamos un instrumento de investigación y recolección de información. Y esto no es otra cosa que la ficha de análisis de casos. En el 99% de nuestros proyectos todos usamos solamente un instrumento, que es la ficha de análisis de casos. Y solo en algunos momentos y en algunas investigaciones muy particulares se habrá usado una entrevista o se habrá usado una encuesta para obtener datos de cómo se comporta la variable. Solo en esas investigaciones se tendrá que anunciar, aparte de la ficha de análisis de casos, el diseño de la encuesta o el diseño de la entrevista. Si es que no es así, todos solamente usamos un solo tipo de instrumento, que es la ficha de análisis de casos. Luego vamos al último momento, que es la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es el instrumento científico. Esto es una ficha metodológica, la matriz de consistencia. Una ficha metodológica que nos da una consistencia y un cumplimiento del rigor científico. Con esta matriz de consistencia nosotros podemos verificar si la investigación está bien armada, si es contundente, si es lógica y si todas las partes que la componen están íntimamente conectadas. Metodología, tipo de investigación. En este punto todos copiamos exactamente lo mismo. Hacemos un copia-paste de esto en nuestra diapositiva porque para todos el tipo de investigación es lo mismo. Todos hacemos el mismo tipo de investigación y todos hacemos las mismas fases. Por lo tanto, aquí no tenemos por qué rasgando las investiduras. Esta redacción es la misma para todos. Copiamos esto dentro de nuestras diapositivas porque todos practicamos y profesamos el mismo procedimiento. Para nadie es distinto. La metodología de la investigación primero tiene un párrafo donde se habla un poco sobre el tipo de la investigación. Se define según su profundidad, es una investigación descriptiva. Según su naturaleza, la investigación es cualitativa. Y según la manipulación de la variable, es una investigación no experimental basada fundamentalmente en la observación empírica. La investigación se divide en 3 fases, como ya lo he mencionado: la fase documental, que es la primera fase, la fase de análisis de casos, que es la segunda, y la fase última, que es de resultados. La fase de revisión documental es en donde nosotros revisamos documentos primarios sobre investigaciones científicas. El propósito es precisar el tema de estudio y la variable, además de identificar los criterios arquitectónicos de aplicación. Los criterios arquitectónicos de aplicación son elementos descritos de modo preciso e inequivocable, que orientan el diseño arquitectónico. ¿Con qué materiales hacemos esta primera fase? Con 10 artículos o investigaciones primarias, entre artículos y tesis, 10. 5 teóricos generales y 5 teóricos arquitectónicos. El procedimiento: identificación de los criterios arquitectónicos de aplicación más frecuentes que caracterizan la variable. En la segunda fase pasamos ya con estos criterios a analizar los casos. Entonces hacemos un análisis de los criterios arquitectónicos de aplicación en planos e imágenes. El propósito es identificar estos criterios en hechos arquitectónicos reales para validar su pertinencia y su funcionalidad.
El material, 3 hechos arquitectónicos seleccionados que pueden ser homogéneos y pertinentes y representativos del procedimiento. 5, perdón, son 5. 5 hechos arquitectónicos. Identificación de los criterios arquitectónicos de aplicación en hechos arquitectónicos y elaboramos un cuadro de resumen final para validar los criterios. La tercera fase es, a partir de ese cuadro de resumen final que validamos los criterios a manera de conclusiones o de verificaciones, entonces describimos de manera cualitativa y gráfica los resultados obtenidos en el análisis de casos. Finalmente, determinamos como propósito los lineamientos teóricos de diseño arquitectónico. Identificar dimensiones, ¿no? Vamos al tipo de investigación. El tipo de investigación tiene 3 fases: primera fase, segunda fase y tercera fase. La primera fase es la revisión documental, como lo leíamos hace un momento, ¿no? Y en esta fase tenemos que revisar 10 antecedentes, 5 teóricos generales y 5 teóricos arquitectónicos. Identificamos las dimensiones de estudio y los criterios arquitectónicos de aplicación. En una segunda fase analizamos los casos, selección de 5 casos para analizar, 5 como mínimo, el diseño del instrumento de observación de criterios arquitectónicos aplicados en los casos y la graficación de lo observado. Todo esto es lo que se hace en la segunda fase. Esto trae como final la conclusión del análisis a nivel de verificaciones y se hace a través de un cuadrito resumen. En la tercera fase interpretamos este cuadrito resumen, interpretamos las conclusiones del análisis de casos y redactamos un resumen de los lineamientos teóricos de diseño arquitectónico. Presentación de casos arquitectónicos de la muestra seleccionada. Una vez que tenemos la muestra seleccionada, entonces tenemos que presentarlos. Una vez que decidimos y escogemos los casos, hay que presentarlos oficialmente. Los 5 proyectos arquitectónicos, se escogen 5 proyectos arquitectónicos donde se haya aplicado la variable de investigación. No importa si el proyecto arquitectónico seleccionado no corresponde al objeto arquitectónico que vamos a diseñar en el curso de taller 9. Lo más importante es que la variable y los criterios arquitectónicos deben estar aplicados en la arquitectura a analizar. Los objetos arquitectónicos serán análogos en función y en complejidad y necesariamente del mismo tema de investigación. Si bien es cierto, no tiene que ser exactamente el mismo objeto arquitectónico que vamos a diseñar en taller 9, pero sí es importante que en este caso seleccionado la variable y los criterios arquitectónicos sí hayan sido usados, hayan sido aplicados para diseñar. Y además también es importante de que si es que no va a ser igual al objeto arquitectónico de taller 9, por lo menos que sea análogo en función y en complejidad. Y necesariamente sí debe pertenecer al mismo tema de investigación teórico que estamos manipulando. Los casos seleccionados serán seleccionados de fuentes de información arquitectónica. Los casos ya no serán seleccionados a través de una revisión documental. Lo importante del caso seleccionado es que sea pertinente a la variable de investigación y que posea una cantidad de información gráfica arquitectónica que garantice un análisis profundo de la variable aplicada. Es importante que la cantidad de planos de información gráfica sea muy fuerte y contundente para poder hacer un buen análisis. Ya no lo vamos a encontrar a través de una revisión documental, lo vamos a encontrar ahora a través de fuentes más pertinentes de arquitectura, como la página web de los mismos arquitectos, como también ArchiDaily o como revistas especializadas en arquitectura. Los casos arquitectónicos de preferencia deben ser objetos arquitectónicos construidos o proyectos arquitectónicos en el peor de los casos. También pueden ser tesis de arquitectura, pero solo 2 de ellas se permitirá que sean tesis de arquitectura. De los 5, solo 2 se podrá permitir que sean tesis de arquitectura, pero siempre y cuando estas tesis posean documentos importantes como plantas, cortes, elevaciones, render, detalles en donde se aprecie cómo se aplicó las variables en el proyecto. Los casos arquitectónicos deben ser del ámbito nacional e internacional, y 2 mínimamente serán peruanos. Los otros pueden ser internacionales, pero de realidades muy parecidas a la nuestra. En la presentación de casos arquitectónicos iniciamos con la ficha. Esta es una fichita, es una tabla resumen donde aparece la numeración de los casos, aparece el nombre del proyecto, aparece la variable y acá se señala la pertinencia del caso con la variable, señalamos todos, y aquí se señala el objeto arquitectónico, se coloca el objeto arquitectónico o, si no colocamos el objeto arquitectónico, podemos colocar, ¿no?, el tema de investigación teórica, y acá marcamos si es que el objeto arquitectónico que vamos a analizar tiene relación tanto con la variable y también con el tema de investigación. Es posible que solamente tenga relación con la variable, es posible que tenga relación con ambos. Para eso sirve este cuadro, para anunciar que el objeto arquitectónico a analizar cumple para ambas cosas, cumple tanto para la variable y también cumple tanto para el tema de investigación teórica o para el objeto arquitectónico a diseñar.
La forma de presentar los casos se hace de esta manera. Se coloca el nombre del caso numerado, se le pone su numeración y el caso arquitectónico, una foto representativa, preferentemente de abuelo pájaro, donde se ve todo el proyecto, una foto representativa del proyecto y una breve reseña en 2 parrafitos. Esta breve reseña debe tener el primer párrafo en donde se habla genéricamente de qué cosa trata el caso, qué es lo que contiene el caso, muy rápido, con un párrafo muy breve. Y un segundo párrafo donde se explica la justificación de por qué es importante este caso para analizar, por qué este caso escogido es importante para la variable de estudio. Eso se habla en el segundo párrafo. Son 2 párrafos, ¿eh? Un primer párrafo para hablar generalidades del proyecto y un segundo párrafito para hablar una justificación de por qué es importante este caso escogido para el entender y el comprendimiento de la variable de estudio. Este es el instrumento de investigación que para todos es igual, y esto está colgado en el aula virtual a nivel de PDF. Para todos es igual, nadie me cambia el diseño para todos es el mismo. El diseño del instrumento contiene 2 partes, la información genérica y la información específica. La información genérica contiene el nombre del proyecto, ubicación, fecha del proyecto, la accesibilidad, los niveles, el área y el arquitecto proyectista. Esto en realidad no es tan importante, esto puede cambiar, pueden modificarlo, pueden aumentar, pueden quitar datos. La información general es libre, pero la segunda parte, que es la información específica, no lo cambia nadie. Esto es inamovible, es un dictamen, así lo tenemos que hacer todos. ¿Cómo se hace? Se coloca relación con la variable, se coloca el nombre de la variable y se colocan los criterios arquitectónicos de aplicación. Toda esa lista de criterios arquitectónicos que previamente hemos obtenido de analizar los antecedentes, de revisar los antecedentes, aparece acá. La lista de los 12 criterios arquitectónicos acá. Si queremos podemos colocarlo de manera ordenada, ¿no? De manera ordenada, de acuerdo a criterios de 3D, criterios de detalle y criterios de materialidad. Si no, puede aparecer la lista así, corrida como está acá, pero aparece la lista completa de los criterios arquitectónicos en negro, sin colores, en negro. Y se coloca el check solamente acá arriba en el inicio y se deja esta zona libre sin nada de checks. Este es el diseño del instrumento y así como está acá, debe aparecer en sus PowerPoints. Finalmente llegamos a la matriz de consistencia. La matriz de consistencia, que es el instrumento que nos da el rigor y que nos permite demostrar a cualquiera que la investigación está bien elaborada, empieza con el título. Y en el título hay que respetar los colores de texto y la redacción. En el título se respeta que va en rojo la variable, en este caso es estrategia de integración arquitectónica al entorno natural, va el conector en el diseño D en verde, luego va el tema de investigación teórica, que en este caso sería espacios para exposición y cultura, y luego va el lugar y la fecha, en Trujillo 2020. La matriz de consistencia se divide en 6 partes: el problema, el objetivo, la variable, las dimensiones, los criterios arquitectónicos de aplicación y el instrumento de investigación. El problema se redacta de la siguiente manera. El problema general: se antepone una frase cualitativa y para todos es igual. ¿Cuál es la frase que anteponemos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera las? Esta es la frase cualitativa que todo el mundo debe usar en sus matrices de consistencia. No lo pueden cambiar. Eso es un dictamen. Todos empezamos hablando de qué manera las. En el segundo momento aparece la variable de investigación correctamente redactada de acuerdo a su cuerpo y de acuerdo al color. Estrategia de integración arquitectónica al entorno natural. Enseguida viene el verde, que es el conector, pero en el verde, que es el conector, aparece un nuevo verbo, aparece un nuevo término, un término importantísimo que no debemos dejar de pasar de largo. Ese término puede cambiar el destino de toda la investigación. Por eso ese término solamente se puede usar el verbo condicionar, el verbo influenciar y el verbo determinar. No se puede usar ningún otro verbo en la redacción del problema. Condicionar, influenciar o determinar. En este caso estamos usando condicionar. Decimos de qué manera las estrategias de integración arquitectónica al entorno natural condicionan el diseño de espacios para exposición y cultura en Trujillo 2020. El resto del cuerpo de reacción se respeta sus colores y sus posiciones. Hacemos una copia de esto al costado para el objetivo general y simplemente le borramos el signo de interrogación al inicio y al final. Y aumentamos la palabra determinar. Por eso es importante que el verbo que usemos acá no sea determinar. Es importante que el verbo que se use aquí en el verde sea condicionar o sea influenciar.
Solamente esos dos verbos serían pertinentes, porque aquí ya vamos a usar el verbo determinar. Determinar de qué manera las estrategias de integración arquitectónica al entorno natural condicionan el diseño de espacios para exposición y cultura en Trujillo 2020. Esta es la forma adecuada de redactar el objetivo general. Ok, luego vienen las variables. Y colocamos la variable que es independiente, tenemos una sola variable, colocamos la variable en rojo. Estrategia de integración arquitectónica al entorno natural. Respetar, por favor, la forma de redactar. Respetar los colores. Todo está en minúsculas y en negritas. Definición. Colocamos enseguida una definición y colocamos en verde la definición de esta variable de investigación. La definición y ustedes ya saben que es un constructo de ustedes. Es un constructo propio, no es una cita. Es un constructo propio. Ustedes lo elaboran con sus propias palabras. Pero ustedes lo elaboran habiendo leído a alguien. Lo único que queremos es que abajo pongan el autor a quien leyeron. Esto no es una cita. Este verde no es del autor. Este verde es suyo. Es un parafraseo suyo. Un constructo suyo. ¿Ya? Entonces, solamente queremos que debajo del verde ustedes coloquen al autor a quien han leído. Colocan el autor a quien han leído en rojo de acuerdo a la norma APA. Pasamos a dimensiones. Y en las dimensiones tienen que aparecer las 3 o 4 dimensiones de manera ordenada. Y conforme ya lo hemos venido trabajando en los PowerPoints, aparece el nombre con el número de la primera dimensión, aparece en rojo el antecedente de dónde salió la dimensión de manera redactada tipo APA, y abajo un párrafo en verde, constructo de ustedes, una definición de ustedes, una definición de qué cosa trata esa dimensión. Y así lo hacemos dimensión por dimensión. Aparecerán de esta manera las 3 o 4 dimensiones que están usando en su investigación. Enseguida pasamos a los criterios arquitectónicos de aplicación. Y aquí lo que hacemos es redactar los 12 criterios ordenados de acuerdo a si son criterios de 3D, si son criterios de detalle o si son criterios de materiales. Y acá sí respetamos el cuerpo de redacción y los colores exigidos en la guía metodológica para un buen criterio de aplicación arquitectónico de aplicación. Finalmente colocamos la ficha de análisis de casos. Acá solamente se coloca el título, ficha de análisis de casos en instrumentación. No se olviden que abajo hay que poner su nombre. Y esto debe aparecer como en un PDF. Según lo que están solicitando la entrega, esto aparece en un PDF aparte y solito.